Shalom, shalom a todos. Nosotros estamos en horas de la mañana, nosotros decimos Shalom Boker Tov Lekulam. ¿Me entendieron? Ok. Muy buenos días a todos, de verdad, muchísimas gracias, Pastor Eric, por abrirnos la puerta de la casa de ustedes. Para mí es un privilegio estar esta mañana con ustedes y es una tremenda, tremenda bendición. Y como sí decías, estamos en una agenda muy especial hoy en día en todo lo que está aconteciendo a nivel global, pero específicamente en el territorio que todos ustedes lo leen en las Escrituras, ¿no? La tierra de Israel. Así que aquí estoy para servirles. Gloria a Dios, muchas gracias otra vez. Bien alegres y emocionados para ver siempre cuando en esta oportunidad muy especial que Dios ha permitido un ministro de esa parte, de esa región, el centro literalmente del mundo, que esté aquí con nosotros aquí en Bellflower, California. Tome su asiento, por favor. Y aquí tenemos, yo sé que todos tienen muchas preguntas y vamos a ver, tenemos tiempo limitado, pero vamos a escuchar un poquito acerca de, cuéntenos, en esta región nosotros tenemos una perspectiva incorrecta acerca de cómo es la vida en Israel, especialmente siendo cristiano. Pero ¿por qué darnos un poquito? Porque muchos de nosotros incorrectamente pensamos que todo el mundo que es judío es de Israel y todo el mundo de Israel es judío, pero tenemos otra vez judíos, quiere decir más acerca de religión, y si queremos ser bien literales, los que vinieron de la tribu de Judá. Ser judío no se trata de una nacionalidad. Israel es una nación. Hoy en día, año 1948, se levanta como nación. Y dentro de Israel viven incluso personas que no necesariamente son judías. De hecho, hay árabes que son israelíes, que tienen nacionalidad del Estado de Israel, pero no son judíos. Entonces ellos son israelíes, pertenecen a la nación de Israel, se suben a un avión, bajan en el aeropuerto y todo lo demás, trabajan en la nación de Israel. Entonces el ser judío, ellos no pueden ser judíos, porque ser judío es pertenecer a un linaje. Había 12 tribus, de las 12 tribus, 10 se dispersan, 2 quedan unificadas. De aquellas 2 unificadas, estamos hablando de la de Benjamín y la de Judá. De Judá absorbe la de Benjamín, y entonces la tribu de Judá es la que hoy en día cumplió la profecía de parte de Dios de decir, los recogeré, conforme dice en el libro de Ezequiel, y los recogeré de las naciones en donde los he esparcido y los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres. Entonces, ¿quién cumple la profecía de las 12 tribus de Israel? Solamente la tribu de Judá. Por lo tanto, el judío es de la tribu de Judá y se pasa por linaje de vientre materno. Entonces, cristiano, es muy difícil identificarse como cristiano en la tierra de Israel. Y usted dijo algo, no para interrumpir, usted dijo del vientre materno. Quiere decir que si el papá es, por decir, judío, y la mamá no es, ¿no se consideraría judío? No se considera. Y eso está basado en el libro de Esdras capítulo 6. ¿Recuerdas que hubo una época que el rey Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó a muchos judíos al territorio de Babilonia? Y entonces cuando retornan nuevamente y vuelven a habitar el territorio de la ciudad de Jerusalén y el territorio de Israel, la Biblia nos dice que se habían mezclado, que habían traído mujeres que no eran de ellos y tuvieron hijos con ellas. Entonces Esdras se va a la gran plaza aquel día, en el capítulo 6, en donde toma una determinación. Y la determinación que él dice, sé que esto va a ser duro, pero a partir del día de hoy, todas aquellas mujeres que tomaron, que no son de las nuestras, tienen que dejar esta tierra, incluyendo sus hijos. Y entonces, cuando Israel nace en el año 1948, el rabinato, que es el orden oficial religioso, como por ejemplo hay en muchos países es el catolicismo, cuando tú te casas tienes que ir a una iglesia católica o en algún lado hay un registro, en Israel tiene que ser el rabinato, tú no te puedes casar en Israel si no eres judío. Por ejemplo, hay una persona no judía y una judía, no puedes casarte en Israel, tienes que tomarte un avión, irte fuera de Israel para que ese casamiento sea reconocido si verdaderamente te vas a casar con una persona no judía. Entonces un judío es reconocido solamente por vientre materno, no por padre. Por eso hay mucha confusión hoy en día cuando se dice tu apellido suena Irberg, algo así, ¿no? Entonces es judío, que no es judío. El apellido no da el ser judío, lo que da el ser judío es si viene de vientre materno, sangre.
Interesante, muchas gracias por explicar. Le dije que va a ser muy informativo, vamos a aprender mucho. Pero cuéntanos, porque muchos de nosotros tenemos un concepto incorrecto acerca de cómo es vivir en Jerusalén o en Israel, por decir, porque aquí tenemos nosotros libertad a expresarnos religiosamente. Ahora, si no es apropiado decir Yeshua, se puede decir Yeshua, como cristianos, cuéntanos para que estemos bien informados cómo es que una persona que es cristiana vive en Israel. Ok, es que no es una persona cristiana que vive en Israel. El término para español cristiano viene del Christos, ¿no? Para nosotros no es Christos, para nosotros es Mashiach. Mashiach es ser Meshijí. Ser Meshijí significa ser mesiánico. Si, por ejemplo, yo cuando me encuentro con muchos israelíes y me he sentado con muchos religiosos y he dado pláticas en algunos sitios en Israel, y entonces ellos me dicen, no lo hablo de manera abierta cuando hablo con ellos, ¿no? Pero entonces me dicen, pero tú tienes algo diferente. Tú eres cristiano, ¿no? Y le digo, ¿por qué preguntas eso? Y entonces me dicen, porque suenas como cristiano, hablas como cristiano, suenas como cristiano. ¿Eres cristiano? Y mi respuesta es, ¿qué es cristiano para ti? Porque yo sé que para ustedes los cristianos es símbolo de la cruz, pero para los cristianos el símbolo de la cruz representa salvación, para el pueblo judío no representa salvación, representa muerte. Lo que a uno salva, al otro mata. Para el pueblo judío la cruz les persiguió durante muchísimos años. De hecho, la época de la Inquisición, matamos en el nombre de Jesús. Había una plaza en la ciudad de Madrid, Plaza Mayor, que agarraban a los judíos y lo ponían en un palco, en un escenario, y les ponían fuego por debajo a punto de encender. Y se acercaban a su oído y le decían, de la única manera que te puedes salvar, diciendo que Jesús es tu Salvador. Y ellos decían, en el nombre de Moisés, y le prendían el fuego. Entonces, en el nombre de Jesús, por ser cristiano, el término cristiano mató a judíos durante muchísimos años. Y nomás voy a interrumpir ahí, hemos hablado un poquito acerca de eso, que la religión católica, que también ha perseguido a los que nosotros, que somos cristianos, ellos se llaman cristianos, pero la religión católica sí tuvo un tiempo que ellos invadieron a Israel, controlaron por un tiempo, y después lo perdieron a los musulmanes, se lo quitaron a los musulmanes, controlaron. Y lo que sucedió, estaban matando a muchos judíos. Entonces, entrando en esto, ¿cómo es entonces tú, cómo te llamas? Nosotros nos hacemos allí, es ser judío mesiánico. No podemos decir es cristiano, porque el ser cristiano es símbolo de persecución, muerte y exclusión. Te dejamos a un costado. Entonces, no nos interesa. Vamos, si fuéramos a Israel y nos preguntan cuál es su religión, ¿por qué no somos judíos? Es que es diferente, porque ustedes pueden ir a Israel y ustedes van como visitantes, ustedes no van a establecerse. La persona que va como visitante viene, me visita y se va. Pueden tener una excelente relación con gente que se van a conocer o hablar, pero hasta ahí. No se va a abrir una comunicación abierta o más profunda, porque ellos ya crean una especie de muralla invisible. Eres cristiano, hay una muralla entre nosotros. Me vas a hablar de tu Mesías, me vas a hablar de tu Jesús, pero esa es tu creencia, no la mía. Entonces el pueblo de Israel va a decir no. Ahora, si tú eres de la misma sangre, eres de lo mismo, el problema, ejemplo, si nos vamos 2000 años atrás, el pueblo judío no tiene ningún problema con Jesús. Para el pueblo judío, Jesús es un excelente maestro, fue un excelente amigo de Israel. De hecho, muchos dicen, y los que trabajan en la industria del turismo, fue nuestro mejor promotor. Entonces, Él era nuestro, ¿no? Nuestro problema no es con Jesús, Él se quedó entre nosotros, Él estuvo con nosotros. Nuestro problema es con Pablo, porque Él agarró nuestro Dios, agarró nuestros estatutos, nuestras leyes, y se las llevó a los gentiles. Y entonces nos mezcló a todos, se hizo traidor. Por eso es que Él es nuestro problema, no Jesús. El problema nuestro es con Pablo. Tenemos un gran problema con Pablo. Bueno, vamos a poner una pausa aquí y vamos a entrar en cosas bien interesantes. No es que esto no es interesante, muy interesante, pero bíblicamente podemos ver que en vez de ellos reconocer que Pablo era uno de ellos que estaba persiguiendo a esos que se identificaban con Jesús, que lo miraban como una persona que
estaba muerta y que él dijo que lo vi vivo, en vez de ellos reconocer que él está diciendo algo cierto, lo están todavía criticando hasta este día, pero nomás por limitaciones que tenemos nosotros, que traen una cosa muy interesante. Bueno, todo es bien interesante, por favor, no me malentiendas. Vivir entonces, porque cuando nosotros fuimos el año pasado, aquí de la convención fuimos, pienso que fueron 58, algo así, tuve los números, fue en junio, no sabíamos que en unos meses el mundo iba a cambiar, pero tuvimos algunos de los miembros que estaban caminando en las calles y unos judíos ortodoxos, escupieron al piso enfrente de ellos como mostrar el desprecio que le tenían, y por lo que yo tengo entendido, siendo una persona judía, yo no puedo ir y decir tú tienes que aceptar a Jesucristo porque eso es contra la ley. Explícanos cómo es vivir entonces como tú estás como pastor en ese ambiente. En Israel está prohibido hacer proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Tú no puedes hablar de Jesús o de otra religión a un judío cuando la religión oficial es el judaísmo. Si bien está permitido el judaísmo, el islam y el catolicismo. Las tres están permitidas, pero no el protestante o evangélico. Por ejemplo, si tú dices yo soy evangélico protestante, eres una secta. Para el pueblo de Israel es una secta. Si eres católico y anda con una cruz grande por aquí, está bien, porque sabemos que está la pared invisible. ¿Me explico? O sea, yo ya te vi. No es un peligro para mí, por eso no me voy a involucrar demasiado. Pero si no tienes aquella cruz grande, entonces tú amas el Antiguo Testamento, como también nosotros amamos al Antiguo Testamento, pero tú le agregas el Nuevo Testamento. Entonces pero eres una secta. Y ellos no lo aceptan. Ok, pregunta. Pero no le llaman Antiguo Testamento, ellos le llaman Escrituras, ¿correcto? Ellos le llaman el Tanaj. Okay. Tanaj es Torah, Nevi'im, Ktuvim. Es la ley, Pentateuco, los profetas y los salmos, los escritos. Perfecto, gracias por explicar eso, porque si el Nuevo Testamento, si estamos hablando de una persona que es judía, le estamos diciendo el Antiguo Testamento, nos miran como esto es el presente para ellos. Entonces, brevemente, sería una pregunta, estar entonces en lo que la religión oficial es judaísmo, pero yo he estado mirando estadísticas que dicen casi hasta un 70% de los que se consideran judíos se consideran ateos. Es que lamentablemente el judaísmo como religión estuvo muy mal vista, porque justamente tuvo que recrearse. Están en la tierra, pero hay muchos elementos bíblicos que no los pueden cumplir. Por ejemplo, no hay templo, no hay sacerdote, no hay profeta, entonces tienen que empezar a crear imitaciones. Todas esas imitaciones crearon diferentes doctrinas o corrientes. Entonces nacieron los ortodoxos, los ultraortodoxos, los reformistas, los liberales, un montón. De hecho, hay hasta mujeres que son rabinas y que permiten el casamiento entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Ese es el judaísmo de hoy en día, ¿no? Y entonces mucha gente dice, soy judío, vine de un vientre, soy de sangre, pero eso es una leyenda. Eso de Dios, puedo tener una kipá en la cabeza, pero no me hace judío, simplemente me hace tradicionalista. Entonces, ¿qué es tradicionalista? Que voy a respetar las fiestas. A ver, creo que no estamos muy lejos de aquí, ¿no? Como que algunos creyentes dicen, soy creyente, pero a la congregación voy solamente en la Navidad y en la Pascua. Cuando mucho, exactamente, cuando mucho. Y muy interesante, y vamos a hablar en unos momentos todavía acerca de todo eso, yo lo veo proféticamente, pero cuéntanos, el año pasado, un poquito más de un año, octubre del año pasado, algo sucedió grande, todo el mundo sabe lo que fue terrible, miramos lo que puede, en mi opinión, ni un ser humano que no esté poseído por demonios puede cometer lo que sucedió el año pasado por seres humanos en contra otros seres humanos que estaban quemando a bebitos, violando a bebitos, matándolos en frente de sus padres, a los padres, hasta los hombres los estaban violando. Cosa terrible que un ser humano, en mi opinión, al menos que estén poseídos por demonios, no pueden hacer. Tú estabas ahí entonces en ese octubre 7 del año pasado cuando sucedió, estabas tú en Israel, cuéntanos. Yo estaba recién llegando. Mi hijo mayor está en el ejército. El ejército en Israel es obligatorio para todo ciudadano. 3 años los varones, 2 años y medio las mujeres.
Mi hijo estaba en el ejército y estaba atravesando unos días bastante dificultosos. Mi hija estaba a punto de alistarse también justamente en el mes de octubre. Y nosotros dijimos como familia, nos vamos a tomar unos días de vacaciones. Así que separamos la agenda 3 semanas. Habíamos atravesado la época del COVID, veníamos de días bastante dificultosos en aquel entonces. Nos tomamos como 2 semanas y elegimos justamente la zona de los Estados Unidos para vacacionar, porque yo quería mostrarles a mis hijos algo que yo había experimentado antes. ¿Qué era lo que había experimentado antes? Era que cada vez que yo necesitaba dialogar con Dios y escuchar a Dios de una manera audible, tenía que salir de Israel. Interesante. Completamente opuesto a lo que yo pensaba en un principio. Tenía que salirme desde Israel. Y entonces yo quería que mis hijos experimenten lo mismo antes de entrar al ejército, alistarse y agarrar las armas. Que tengan una conexión con Dios y que vean cómo Dios se mueve fuera. Entonces fue a lo que vinimos, a tomarnos un tiempo de descanso, disfrutar, relajarse, pero también ver cómo Dios se estaba moviendo. Y el retorno lo teníamos planificado para octubre 6. Así que octubre 6 estábamos aterrizando en Tel Aviv, 6 y algo de la tarde, en el aeropuerto Ben Gurión. De ahí nos fuimos a la casa. Tuvimos nuestra cena de Shabbat, nos vamos a descansar. A las 10:30 comenzaba nuestro servicio de Shabbat. Pausa. La cena de Shabbat, entonces, todavía es algo por tradición que... Sí, claro. ¿Y sí, qué quiere decir? Explícalo brevemente, Sí, claro. por el tiempo. Libro para de que lo Génesis. Bueno, de hecho es el día del reposo. Dentro de mucha gente dice eso es solamente histórico, ¿no? Pero la Biblia está dentro de los 10 mandamientos. Y dice, en el 4.º mandamiento y el 7.º día guardarás y reposarás en él. Entonces es un mandamiento que el día de hoy el pueblo lo sigue haciendo. Entonces para nosotros la cena del Shabbat hoy en día representa la unificación, el tiempo de unificación familiar en donde todos compartimos un tiempo juntos. Y comienza por la tarde. ¿Por qué comienza por la tarde? Porque conforme el libro de Génesis dice, fue la tarde de un día y la noche de un día, que comienza a partir de las 6:30 de la tarde, comienza nuestro día. Y ahí comienza recibiendo el día del reposo, el Shabbat, el descanso. De hecho, en el lenguaje hebreo, nuestros días no es lunes, martes, miércoles, jueves. Nuestros días es día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el día 7 no se le pone número, sino que se le pone nombre. Es el único que tiene nombre, que es Shabbat. Y Shabbat significa estarse quieto, reposar, descansar, pero en él. Entonces no es no hacer obra, no es no hacer trabajo, porque el Mesías ya vino. Entonces ya quitó toda aquella carga. Es simplemente ese día tienes que tener en cuenta que yo sigo siendo Dios, que yo estoy en control. Y todo lo que suceda tiene que estar recibiendo, yo necesito recibir el honor. Y nosotros lo hacemos en la cena. Entonces, entiendo, no, y que hemos hablado acerca de eso en el pasado, lo que era el día de reposo. Nosotros como cristianos nos reunimos el domingo porque es el día del Señor, es cuando resucitó. La primera iglesia es cuando se estaban reuniendo a la primera iglesia todos los días, pero era el domingo cuando todos ellos usaban para recordarse lo que hizo el Señor. Y nomás por el tiempo, que es muy interesante eso, y podemos entrar en eso, me encantaría ese tema, pero cuéntanos, porque es muy interesante, porque vamos a hablar si esto tiene implicaciones proféticas. Otra vez, octubre 7, tú aterrizas en Tel Aviv el día 6. Entonces comienza, nos vamos a descansar a la noche, terminó la cena, vamos a descansar. Sábado, 10:30 de la mañana comenzaba nuestro servicio. ¿Y por qué sábado? ¿Por qué Shabbat? Porque el domingo, el día 1, es día de trabajo normal. No podemos reunirnos los domingos, es día de trabajo, todo el mundo, los niños a la escuela, todo. Tenemos un solo día, es el día de reposo, solo Shabbat. Entonces descansamos ese día, pero teníamos el servicio 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. 6:30 de la mañana suena la sirena de la alarma. No sé si han escuchado sirenas de alarma, cómo funciona acá ya en Israel. Es un ruido tenebroso, bastante fuerte, feo. Para los que estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados a eso. Para nosotros es la sirena que cada mes de agosto suena desde el lado de Gaza. ¿Por qué cada mes de agosto? Porque necesitan dinero. Y entonces se le dice en Israel, hey, necesitamos dinero, y es la manera de despertar a Israel, denos dinero. Y es la sirena, ¿no? Y entonces dijimos, estamos en octubre, ¿qué pasó? ¿Es la sirena? Sí, es la sirena. Así que fuimos al cuarto de seguridad, tenemos un shelter que está bajo tierra, nos fuimos ahí bajo tierra, y esperando que termine. Cuando termina salimos, vuelve a sonar, volvemos a entrar, vuelve a sonar, salimos, volvemos, y así estuvimos como por casi 2 horas.
Entonces salgo a la zona del patio, miro el cielo y veo las nubes, la línea que los aviones van dejando atrás, ruidos de aviones todo el tiempo. El Señor habla a mi corazón después de 22 años de estar en la nación de Israel, de ver conflictos, de ver ataques, de ver atentados y de ver un montón de cosas más. Es la primera vez que siento de manera muy clara que Dios me dice sonidos de guerra. Automáticamente llamo a los ancianos, le digo, hoy no hay servicio, que cada uno se quede en su casa, oremos. Y nos empezaron a llegar mensajes a los teléfonos diciendo, Israel ha sido penetrado por terroristas y están en las calles, así que no abran las puertas, tengan mucho cuidado. Se generó como una inseguridad y hasta ese momento no podíamos creer qué pasó con Israel. Siendo la seguridad, siendo el ejército, Correcto. siendo lo que es, ¿qué es lo que pasó con nosotros? No lo podíamos entender. Fue como un llamado de atención para muchos, fue como que algo está pasando. Y nosotros en nuestro tiempo de oración empezamos a preguntar, Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y la respuesta es, ¿por qué me preguntan? O sea, la agenda continúa. La agenda son cosas que tienen que acontecer. Son cosas que tienen que suceder. Y no es que se está acelerando el tiempo. Las cosas están aconteciendo conforme se tienen que acontecer. La Biblia nos dice, de la higuera aprender, porque no va a pasar una generación hasta la venida del Hijo del Hombre. Israel nace en el año 1948, pero se recupera Jerusalén en el año 67. Cuando nosotros buscamos cuándo es una generación bíblica, en el libro de los Salmos nos da una edad y nos dice hasta, no voy a decir números para no entrar en problemas, pero dice hasta cierta cantidad de edad, incluso hasta los más robustos. Cuando ustedes hacen ese cálculo, agarren 48 o agarren 67, estamos en días de la última generación. Interesante. Entonces, estos números que estás usando, porque sabemos que Jesús dice en el discurso de los Monte de los Olivos, que esta última generación no va a pasar hasta que todas estas cosas que él habla, que yo no entiendo que sean la gran tribulación, ocurran. Regresando otra vez, porque suena bien interesante, y vamos a ver qué implicaciones pudiera tener esto en nuestra opinión, porque solamente Dios sabe claramente. Quiero clarificar que lo que sabemos de profecía es que va a suceder, pero cómo, solamente Dios sabe. Podemos estar incorrectos, pero mirando todo, Jesús nos dio señas. Tenemos las profecías del Antiguo Testamento, especialmente voy a decir Ezequiel y hasta Daniel, que nos dan mucha información. Pero acerca de, regresando a octubre del año pasado, entonces tú estás recibiendo texts. Yo me recuerdo que tuvimos aquí un servicio para ustedes que mandamos en vivo de aquí el grupo de oración de nosotros. Tú estabas en un cuarto protegido, si recuerdo bien, tenías hasta como un casco y un flak vest puesto. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, automáticamente a las 2 semanas después que sucedió el evento, fui alistado para patrullar la ciudad porque nos decían que había terroristas en la ciudad. Y entonces todos aquellos que hicieron el ejército en Israel están obligados a prestar servicio durante 35 días en un año, pero cuando hay evento de emergencia, entonces hay que alistarse inmediatamente. Entonces eso fue lo que sucedió, me tuve que alistar y entonces tuve que salir a patrullar la ciudad y sí, hubo cosas que encontramos terroristas, hubo situaciones ahí bastante interesantes. ¿Tú viste terroristas? Sí, claro. ¿Quieres contarnos? 200 metros de la casa tuvimos terroristas que se encontraban allí ocultados. De hecho, en la casa mía, nosotros guardamos un trozo de metal que cayó de uno de los misiles que fueron lanzados por el territorio de Gaza, ¿no? Fueron días especiales, fueron días muy especiales. Seguimos en días especiales, lamentablemente, en la tierra de Israel, pero sabemos que bíblicamente Israel no va a desaparecer. La Biblia, cuando nos dice, los recogeré de las naciones en donde les he esparcido, los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres, está prometiendo que los va a traer nuevamente hasta que Él retorne. Entonces, es como un paréntesis. Ezequiel 36, 37, si estoy correcto. Exacto, estamos hablando de Ezequiel 36. Estamos en esa serie cuando ahora, está hablando que del Valle de los Huesos Secos y que dice que vio un ejército grande y cada hueso con su hueso, y entró un renacimiento del Estado de Israel, en donde está recogiendo a los judíos de diferentes partes del mundo, y ahí entra a cumplirse el libro de Isaías, en donde dice que plantaré y el desierto reverdecerá. Pero si tú prestas atención qué tipo de árbol se está poniendo en el desierto, es imposible que ese árbol crezca en el desierto, porque te está hablando de un árbol que solamente crece en la nieve en la zona de Canadá, que necesita un clima especial para que ese árbol pueda florecer. Entonces no está hablando de flores ni de árboles
verdes. La gente a veces se identifica tal cual, literal, y dice, ok, a ver, traspartemos este árbol ahí, pero no está hablando de eso. Cuando Isaías está hablando de eso, está diciendo, voy a traer un judío canadiense, voy a traer un judío argentino, voy a traer un judío de Singapur, y van a reverdecer el desierto. Perfecto. Entonces, para que esa profecía se cumpliera, tenían que ellos ser sacados de su tierra, porque si ellos se hubieran quedado en lo que hoy es en día Israel, hablamos de eso en el año 135, el emperador de Roma, para no tener nada más relacionado con Israel, le cambió el nombre a Israel, le puso Palestina y otro nombre a Jerusalén, pero Dios tenía otros planes. Ellos tenían que salirse a diferentes partes del mundo y de un milagro regresar después, como tú dices, hasta de Argentina. Exacto. Entonces se cumplió Ezequiel 36-37, que los va a llevar a su tierra, y está bien claro que nunca la van a perder otra vez. Exacto. Y Cuéntanos, se cumple Isaías capítulo 66, cuando está diciendo, ¿será que nacerá una nación en un día? Cuando está hablando de dolores de partos. Traeré dolores de partos. ¿Y será que nacerá una nación en un solo día? Entonces, cuando habla de un solo día, nosotros entendemos que está hablando de 24 horas. Un día tiene 24 horas. Por eso el libro de Génesis nos está hablando de la salida del sol y cuando se oculta. Está hablando de 24 horas. Día. Noche, día. Nada más que eso. No es que el día tiene más horas en Israel ni nada por el estilo, sino que se fijan conforme la parte del cielo, ¿no? Entonces, en esas 24 horas, nosotros tenemos que ver si verdaderamente esa profecía se cumplió o no se cumplió. Porque ¿cómo pueden hacer una nación en 24 horas? La realidad históricamente nos demuestra que eso sí aconteció a la perfección. Dios es tremendamente perfecto. Cuando nosotros nos preguntan, ¿tú puedes decirme que Dios es fiel? Y mi respuesta es simple, solo tienen que observar a Israel. Amén, absolutamente. Israel es evidencia que Dios existe. Amén. Ahora, a donde estamos ahora, y no vamos a tener mucho tiempo, pero brevemente, él está hablando de mayo 14 de 1948. Ahora, brevemente, tenemos que otra vez recordar, Israel fue encerrado, Jerusalén, donde está el templo, Jerusalén, la ciudad fue encerrada por Roma, el templo fue destruido, igual que Cristo dijo que iba a suceder. En el año 33, al año 70, Roma los encerró, ellos perdieron su templo, salieron, algunos se quedaron ahí, las cosas se fueron en peor para el año 135, hasta toda la arquitectura que era judía fue destruida y Roma quiso completamente cambiar la cultura por completo. Ellos fueron entonces lanzados a diferentes partes. Entonces, cuando Jesús nos está hablando, y quiero estar seguro que no haga esto más largo, porque hemos hablado de eso. Jesús estaba hablando que las señas de los últimos tiempos va a ser como una mujer en parto. Hablamos de eso. Una mujer tiene un dolor, pasa un rato, otro dolor, pero cuando más y más se acerca el bebé, 1, 2, 3, 4, 5, con más intensidad. Tuvimos la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era el que controlaba en ese tierra Palestina, porque se había puesto Palestina por Roma, le cambiaron el nombre a Israel, y a Jerusalén, la ciudad, le pusieron otro nombre también. Entonces, básicamente, el Imperio Otomano se hace parte de Alemania, pierden la guerra, Inglaterra toma a esa región. Entonces, lo que empiezan a hacer, estoy viendo bien breve, dividir los terrenos, pero Inglaterra se quería quedar después de la Primera Guerra Mundial con ese territorio de Palestina, y estaban hablando de tener una nación judía. En el 1917 Inglaterra empezó a decir que iban a ser una nación judía. Interesantemente, judíos de diferentes partes empiezan a entrar a lo que se llamaba Palestina, y los árabes que vivían ahí le están regalando el terreno, no regalado literalmente, pero ellos lo miraban como puro desierto. Y venían ahí judíos, queremos comprar tu terreno, y ellos se lo vendían, lo estaban comprando. Entonces, más y más judíos con esperanza. Lo que sucedió brevemente. Entonces, la Segunda Guerra Mundial viene, el diablo trata de usar a Hitler para destruir, porque el diablo está diciendo, espérate, estos judíos están regresando para atrás a esta tierra.
El diablo sabe lo que Dios dijo, disculpe en su palabra, y él no quiere que se cumpla esa profecía. Trata de matarlo. Dios tenía otros planes. Entonces Inglaterra le da a esa zona palestina. Ellos dicen, ¿sabe qué? Los árabes y los judíos no se van a llevar. Vamos a lavar nuestras manos. Se la dan a las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas, que era recientemente que se había hecho, básicamente dividen territorios para que judíos y árabes viven juntos. Los territorios al lado de lo que hoy es Israel-Palestina, que son todos árabes, le dicen a árabes que están viviendo en el territorio que hoy es Israel, vengan aquí con nosotros, porque nosotros vamos a destruir a los judíos que se han movido ahí y vamos a dar su terreno para atrás. Entonces Israel se está dando cuenta que hasta los Estados Unidos, Inglaterra, que estuvieron al favor de que Israel se hiciera que hubiera una nación judía, se están echando para atrás. Israel está reconociendo, si nosotros no nos declaramos una nación ahora, nunca la vamos a tener. Acaban de pasar por la Segunda Guerra Mundial, mayo 14 de 1948, hay grupos de judíos que habían estado ahí con pocas armas porque no tenían ni ejército, por decir. Levantan que ellos son una nación independiente en mayo 14 de 1948. Mayo 15, porque fue un día, todas estas naciones árabes dicen no lo vamos a permitir y atacan a este grupito de judíos que ni ejército tienen, si queremos mirarlo de ese punto. ¿Y quién es el que gana? Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho así. Entonces Israel puede agarrar un poquito más de terreno de lo que le habían dado a las Naciones Unidas. Entonces acerca de eso estamos mirando que en mayo 14 de 1948 Israel nace, se cumplió, se cumple la profecía. Pero Jerusalén era todavía el centro de Palestina, y en el año 67 países árabes van entonces a prepararse para destacar y destruir a Israel, porque esto es lo que están pensando ellos. Israel se da cuenta. Israel, por cada soldado que ellos tenían, los otros tenían por lo menos 5,000. Israel rápidamente lanza un ataque para defenderse. En 6 días se acaba la guerra, hablamos de eso. Ellos pueden agarrar qué cosa, lo que la Biblia siempre ha dicho que es Judea y Samaria. Hoy en día le ponen a West Bank, que le pertenecía a Jordania. Ellos lo pueden tomar. Toman la parte norte, que es Golden Heights. Es muy importante porque yo veo Ezequiel 38, tiene que venir. La Golden Heights, la parte de montaña, la parte norte de Israel, tiene que pertenecer a Israel. Ellos lo toman. Entonces, en el año 67, para no tomar más, para que se entienda, ellos tienen Jerusalén, ellos tienen a Judea y Samaria, pero todavía estamos mirando que hay árabes que viven ahí. Ahora sí, nomás me da un momento para explicar. Los árabes que viven ahí estuvieron ahí desde el tiempo que el 48, cuando las naciones árabes le dijeron a todos los árabes, vengan con nosotros. Se fueron para la zona de Gaza, se fueron para la zona que le pertenecía a Jordania, el West Bank, que es Judea y Samaria. Estaban viviendo ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Israel ganó la guerra en el 48, Egipto no los quería, Jordania no los quería, y le dijeron, quédense ahí, ustedes son refugiados. Entonces, en el año 64, se levanta Yasser Arafat y empieza a usar la palabra liberación a Palestina, y que ellos se empezaron a declarar palestinos. Pero queremos para que entendamos lo que está sucediendo. Ellos son árabes, no existe una raza palestina. No solamente eso, Egipto tiene una muralla para que los de Gaza no puedan entrar a Egipto. Jordania no permite que los árabes que viven en lo que es Judea y Samaria, hoy en día se llama el West Bank, entren a Jordania. Irán entonces lo está usando a ellos para crear odio. Los árabes lo están usando a ellos para crear odio contra Israel, pero ni los árabes lo quieren. Pero quiero que entendamos, porque hemos hablado un poquito de eso, para que entiendan todo, y yo sé que me salió un poco, pero es importante. Israel quiere paz con los que se llaman palestinos. Ellos están libres. En Gaza, por ejemplo, ellos tienen su propio territorio.
Ellos están haciendo sus propias leyes. Ellos eligieron a Hamas. En el West Bank, y hay árabes que viven en Jerusalén, en Israel, y son legales, están votando. Ellos no quieren irse para atrás a otros países árabes. Ellos quieren tener paz con Israel. Pero lo que estamos mirando es que es una guerra espiritual. Entonces, mirando ahora el 48, se cumple una profecía, Israel nace, pero le falta ¿qué cosa? Gente que vengan ahí a poblarlo. Exacto. Desde que se da la profecía del nacimiento de Israel dentro de ese parámetro de 24 horas, yo comentaba en algún momento que justamente los británicos que hicieron, ellos tenían 2 elementos, solamente como para añadirle elemento a lo que estabas compartiendo. Gracias. Los británicos dijeron, número 1, necesitamos, el problema que tenemos con los alemanes, no queremos que nos conquisten a nosotros nuestra Inglaterra. Entonces necesitamos las finanzas de los judíos. Les prometemos un espacio terrestre. Ahí esa tierra es de ustedes. Entonces vayan mientras tanto, necesitamos sus finanzas. Y les prometen su tierra. Y necesitaban la fuerza militar de Medio Oriente. Correcto. Específicamente de India. Y entonces aquellos le dicen, pero nuestra religión es Islam y nosotros queremos esa tierra, la tierra de Ismael. Y entonces ustedes la tienen, los británicos tienen el mandato, la queremos, sí también la van a tener. Entonces les abren canal de Suez y le da el paso. Y es por eso que hoy en Inglaterra tienen muchos indios también, porque le abrieron el paso en aquel entonces para protegerse de los alemanes. Esas 2 promesas generaron un conflicto a los que ya estaban viviendo allí, que eran los judíos y los árabes, bajo una nación, no nación específicamente, región, perdón, era una región que se le llamaba Palestina por un romano que le había puesto aquel nombre. Entonces, cuando se levantó la tensión con la ONU, que necesitamos una nación, entonces la ONU tomó una determinación y los británicos dijeron, nosotros no podemos, se quemó el agua hirviendo, está muy dura, nos vamos de acá. Y otra entonces, cosa el 13 de mayo, a las 4 de la tarde, aquellos se están subiendo a un buque en el puerto de Haifa y se está retirando el último general británico diciendo, arréglense ustedes con este problema. Menos de 24 horas, a las 4 de la tarde en la ciudad de Tel Aviv, en el puerto de Yafo, se está declarando el nacimiento del Estado de Israel. Ezequiel capítulo 66. Nacerá una nación en un solo día. ¿Quién ha oído cosas semejantes? Amén. El Señor lo hizo de una manera Después especial. de todo lo que tuvo que suceder. Pero hay otro elemento que estoy brincando yo por cosa de tiempo. Nosotros que tenemos más información, se hace más real todavía. Porque Inglaterra, como él dijo, estaba usando finanzas de los judíos, querían usar eso. También estaban haciendo pactos con los árabes, pero cuando ellos agarraron ese terreno, ni se lo dieron ni a los judíos, ni se lo dieron a los árabes. Ellos y Francia y la Unión Soviética en ese tiempo se compartieron el territorio. Entonces esos árabes que habían peleado contra el Imperio Otomano empezaron a quejarse y fue cuando Inglaterra se echó para atrás. Así que todas esas mentiras y todo eso, Dios sabía cómo iban a abrir las cosas para que en ese día, mayo 14 del 48, se hiciera. Entonces estamos ahora nosotros, el 67, tuve que hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo con los palestinos. Entonces, obviamente nosotros sabemos que Israel quiere paz. Sin dudas, sin dudas. De hecho, cuando nace Israel, la Constitución Nacional, había muchos árabes viviendo en la región de Palestina. Y entonces Israel les dice, ustedes pueden quedarse a vivir aquí, no hay ningún problema. Pueden tener sus casas, de aquellos que son dueños de sus casas pueden quedarse aquí, pero hay una sola condición. Esa sola condición es que reconozcan que Israel es legítimo tierra del pueblo judío. Entonces, si ustedes aceptan eso, pueden seguir viviendo aquí. Y es por eso que hoy en día hay muchos árabes israelíes, porque dijeron, no tenemos problema con eso. En el Corán, Jerusalén no aparece una sola vez. Nosotros no lo necesitamos. Entonces, es de los judíos, está bien, nos quedamos a vivir aquí. Entonces, hoy en día hay árabes que son excelentes doctores, excelentes abogados, excelentes choferes de autobuses, son muy buenas personas, pero en ese mismo momento, como dijeron muchos, no tenemos problemas, hubo otros que dijeron, claro que tenemos problemas. Ustedes nos conquistaron, nosotros no queremos. Y fueron los que se retiraron a los territorios ocupados hoy en día. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy le declararon a Israel que iban a volver a recuperar el territorio que les conquistaron. Yasser Arafat, como tú bien decías, utiliza el término palestino cuando él comienza a crearle una idea demoníaca en su mente, decir voy a confundir toda una nueva generación cuando aún el internet no estaba.
Entonces él había sembrado aquella semilla de Palestina de confusión. Cuando Atlas agarra los mapas, empieza a agarrar mapas, Palestina y todo lo demás, entonces él dice Filistea. Nosotros estuvimos antes. Entonces Palestina es Filistea. Somos filisteos. Estuvimos antes que Israel. Y entonces el mundo hoy en día dice, claro, Filistea, Gaza, eran tierras del pueblo del mar, claro, pero los filisteos eran egipcios que se habían hecho personas del mar, piratas en otras palabras, que entraban a Israel, territorio de Israel, robaban y volvían. Pero el hecho de Gedeón. Te voy a parar porque no importa lo que dice el hombre. Sin duda. ¿Ok? Lo que importa es lo que dice Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que le iba a dar toda ese territorio a donde hoy es Israel, para él y sus descendientes perpetuamente. Hemos hablado de eso. ¿Qué es lo que dice Dios de esa tierra? Que Israel le pertenece a él. Y que si Israel le pertenece a él, él se la da al que le da la gana. Los que estuvieron ahí la perdieron, y la perdieron por su pecado. Ellos estaban sacrificando niños, bebitos. Tuvieron más de 400 años de arrepentirse de eso y no lo hicieron. Entonces ahora Israel le pertenece a Dios. Dios se la dio a sus descendientes de Abraham. Dios está bien claro en sus profecías. El Mesías va a venir. Nosotros le llamamos la segunda venida de Cristo. Va a tocar en los montes Olivos. Sabemos que cuando toque se va a separar de este a oeste. Ahí estamos hablando recientemente que se descubrió un geólogo que hay una falla grande que corre de este a oeste, que si es fuerte suficiente puede separar, igual como dice la palabra. Dice Dios que Él puso a Israel, que va a ser una roca inmovible. Cualquiera que trate de moverla, básicamente se le va a caer encima a ellos y ellos van a ser lastimados. Entonces estamos nosotros ahora, miramos que Hamás atacó fuerte, pensando que iban a traer, y otra vez estoy brincando, sabemos que Hamás son apoderados por Irán, Hezbollah también y los Houthis también. Entonces, básicamente donde estamos ahora, Israel ha estado encerrado. Por lo que estamos mirando, jamás va a ser mucho tiempo si se pueden recuperar. A lo mejor no se van a poder recuperar a donde estaban ellos el año pasado. Con Hezbollah está una frente fuerte, que es en la parte norte. Una parte norte. Y cualquier día Irán ha prometido atacar a Israel como nunca. Le estoy poniendo yo mis palabras. Dice que va a ser una manera tan dolorida. Pero interesantemente, y tengo que poner este punto ahora, Irán dijo que quieren esperar hasta después de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Irán sabe claramente que los mejores aliados que ellos tienen ahora es el Partido Demócrata. Es Biden y Harris. Si ella sale de presidente, Israel sabe que los van a amarrar bastante. Ella quiere dividir el territorio, dándole un porcentaje de lo que le pertenece a Israel a los palestinos. Y está bien claro. Miramos eso en Levítico 25, que la tierra no se puede vender, le pertenece a Dios. Dios va a bendecir a esos que bendigan a Israel. Si ahora nosotros elegimos a un presidente o presidenta que va a ir en contra de Israel, nosotros vamos a caer como país maldición de Dios. Nosotros tenemos que entender, y perdóname porque sé que estamos hablando de Israel, que los Estados Unidos es bendecido porque Dios sabía que iba a usar a Inglaterra y hasta los Estados Unidos para traer a su tierra, a su gente para atrás a su tierra. Los Estados Unidos es el mejor aliado que tiene Israel. Y por eso es que Irán le llama a los Estados Unidos el Satanás grande, Israel el Satanás pequeño. Ellos dicen que Israel existe por culpa de los Estados Unidos. Ellos odian a Israel. Sabemos que tenemos, no vamos a entrar en eso ahora, Ismael, y sabemos que tenemos Isaac y Ismael, tenemos ahí dos naciones. Pero estamos pagando nosotros las consecuencias ahora. Dios sabía que iba a suceder esto. Entonces, donde estamos ahora, hemos hablado recientemente aquí, así que está perfecto esto, Ezequiel 36, 37, que ellos van a ir a su territorio, pero dice que Él va a poner el Espíritu de Él sobre ellos, que Él los va a lavar. Estamos hablando espiritualmente. Ahora, eso no puede ser hoy, porque obviamente, número uno, no han aceptado al enviado que fue Yeshua. También, tú me estás diciendo que es más ateo que cualquier otra cosa. Entonces, obviamente, lo que falta, ellos han regresado, pero esta profecía no se ha cumplido todavía.
Porque tiene que ser en un tiempo futuro cuando ellos acepten el Mesías, ¿correcto? Exacto, hay 4 elementos que suceden del 48. Primeramente, el retorno a la tierra. Segundo, primero el nacimiento de Israel. Segundo, el retorno de los judíos que tienen que retornar. Ahí es donde se crea una ley. Ya nació, están regresando. Están retornando de diferentes partes. De hecho, hoy en día, la nación estando en guerra, siguen aterrizando aviones trayendo judíos de diferentes partes del mundo. Lo que sucede es que hay un conflicto en Francia, hay un conflicto en tal lugar, los judíos no se sienten seguros y hay una sola nación que les va a proteger. Es la tierra de Israel. Entonces se mueven para aquel lado. Número 3, la unidad. El pueblo estaba completamente en desunidad. Antes del gobierno de Netanyahu, la época del COVID se había desarmado por completo y entonces se creó un caos social por completo. Esta guerra, tristemente, vino para generar unidad. Hoy en día se están alistando religiosos ortodoxos para defender la tierra, cuando antes no lo hacían. Hoy hay un pequeño grupo que aún se rebela y dice no, pero hay muchísimos que están alistándose en las líneas del ejército para defender la tierra. Entonces eso está marcando una unidad, en donde los partidos políticos están perdiendo fuerza y el pueblo se está uniendo. Entonces fue increíble, están cumpliendo estas profecías. Por completo, fue increíble el trabajo de unidad que tuvo la nación de Israel cuando nació el 7 de octubre. Automáticamente se empezaron a armar escuadrones por WhatsApp, por Facebook, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Nosotros tuvimos que entregar nuestros vehículos, todo para que la gente, cualquier persona lo utilice, porque necesitaban tal ayuda en tal lugar, tal ayuda, necesitamos habitaciones. Si alguien que está viviendo en el norte necesita espacio, pónganlo ahí a dormir. Se creó una unidad. No importa si eres ortodoxo, si eres reformista, lo que fueses, eres judío. Representas al pueblo elegido. Entonces tenemos que protegernos porque nadie nos va a cuidar. Ninguna nación de fuera nos va a cuidar. Punto número 3. Punto número 4, el Espíritu sobre ellos. Eso es lo que está faltando. Aún está faltando. Entonces tiene que haber un momento en donde Israel tiene que ser movido al arrepentimiento. Pero ese momento no va a llegar hasta que el pueblo gentil no termine de aprovecharlo al máximo. Enséñanos, explícanos. ¿Estamos ahora en qué tiempo proféticamente? El tiempo de los gentiles, explícanos. Estamos en el tiempo de los gentiles. Porque está acabando el tiempo, ya nos pasamos un poquitico. Esto me encanta a mí. Estamos hablando con alguien que lo está viviendo. Estamos mirando desde el punto de vista de descendientes de Abraham. Así que está bien interesante. Dijimos en un momento que no es que se adelanta el tiempo ni se retrasa, el tiempo es inevitable. La agenda corre, el tiempo está corriendo y en varias oportunidades yo dije en muchas veces que tristemente, lamentablemente, la iglesia está perdiendo de vista el tiempo histórico profético en el que nos encontramos hoy, año 2024. Yo veo algo muy interesante, porque cuando Jesús entró, que se identificó como el Mesías, en ese domingo, entonces Él dijo claramente, cuando Él lloró, porque Él dijo, ustedes no saben, no pudieron reconocer los tiempos que estaban. Yo pienso que hay un paralelo con los cristianos en el tiempo de los gentiles, porque estamos mirando todo preparándose. El Mesías, cuando vino la primera vez, cumplió todo lo que las profecías decían que iba a tener que cumplir. Todo lo que le faltaba esa semana cuando Él se presentó como Mesías, que Daniel habló de eso, acerca de eso. Entonces, lo que estamos mirando ahora, todo se está preparando igual. ¿Y qué es lo que en los Estados Unidos, muchos cristianos, qué es lo que están haciendo? Ay, yo no tengo tiempo para la iglesia, no tengo que trabajar más overtime, tengo que preocuparme por esto, tengo que preocuparme por lo otro. Preocupémonos por estar nosotros bien con Dios. Amén. Eso debe ser nuestra preocupación. Y como yo lo veo, las iglesias debían, hasta con gente en el techo, que cuando Jesús estaba predicando y había hombres paralíticos que entraron por el techo, lo bajaron porque no había donde entrar. Es como las iglesias en los Estados Unidos especialmente, porque nosotros somos bien chiqueados. Aquí tenemos el pueblo, lo que está pasando ellos, pero vamos a tener que concluir. Entonces, pero donde estamos ahora, las 70, estamos en el tiempo de los gentiles. Falta la última semana que el profeta Daniel nos habló. Ese es el tiempo donde Dios va a tratar con Israel exclusivamente. Antes de eso, nosotros como creemos aquí en Maranata, y respeto otra manera de creer, primero viene el rapto y después viene la gran tribulación que Dios va a estar tratando con Israel en ese tiempo. Ahora, Ezequiel 38 y 39 nos habla acerca de una invasión que viene dirigida por lo que el mejor argumento y lo que yo creo es por Rusia, Irán
Sudán, Turquía. Interesantemente, porque Turquía no era enemigo de Israel, pero recientemente el presidente de ellos básicamente implicó que a lo mejor tenían que invadirlo Turquía tenía que invadir a Israel. Así que todo que se fue Gorman la Biblia, todo está preparado ahora para eso. La única cosa que no ha sucedido es esta invasión sobre Israel. Entonces, ¿cómo ahora? Y tengo la pregunta que voy a decir, ¿cómo tú viviendo en Israel? Los creyentes, o a lo mejor los judíos, porque esa profecía, Ezequiel 38 y 39, le aplica a los judíos, deben estar más en las sinagogas, más familiarizados con ellos. Ellos miran como si fuera una invasión literal, Ezequiel 38 y 39 entrando del norte, o ya no creen que eso va a suceder. Ellos están viendo como que comenzaron los primeros minutos de para nosotros el parto de Jacob, las horas de parto de Jacob. Para ellos son los primeros minutos de Ezequiel. Turquía hace 2 semanas atrás le envía un comunicado a Rusia diciendo que se involucre en el asunto de la defensa de Irán porque Israel le iba a atacar, cuando Israel decidió el ataque. China se levanta en favor de defensa de Irán. Es decir, el ataque o la guerra, cuando se comienza Rusia-Ucrania, lo que se está armando estratégicamente es un corredor libre por el territorio europeo. Cuando se nos habla en el libro de Daniel acerca de los 4 reinos, se habla de un último reino. Ese último reino es un reino completamente diferente y es un animal completamente diferente a todo lo que se ha visto sobre la faz de la tierra anteriormente. Pero está hablando de un término espiritual. Para nosotros, en el pueblo de Israel, nosotros sabemos que ese último imperio que se va a levantar para luchar es el Islam. Está conquistando todo el territorio europeo y el Islam tiene diferentes doctrinas. Entonces, por un lado, se presenta como agresivo, matamos en el nombre de Alá, pero por otro lado se presenta como pacifista. Nosotros somos la religión de la paz. La religión de la paz está creciendo mucho en Europa. España ya no tiene voz ni voto en su pueblo. Francia ya no tiene voz ni voto en su pueblo, porque todos los países o toda la fuerza islámica tiene todo el control europeo. Y aquí también. Aquí han elegido 2 mujeres islámicas. Michigan, el estado de Michigan, básicamente ahorita va a ser un estado islámico. Es que entra de manera sutil. Entra como somos buenos, trabajadores, buena gente, venimos para ayudar, no vamos a poner mezquitas, pero después aparecen los Islam y todo lo demás. Tenemos que entender, quieren la ley de Sharia law es lo que quieren ellos, que es lo que Islam enseña. Mira, se nos ha avanzado el tiempo, tenemos que participar de Santa Cena, pero tengo una pregunta grande. ¿Cómo nosotros aquí, que estamos tan chiqueados en este país, nosotros escuchamos sirena y lo que pensamos es que un policía, una ambulancia va a pasar? Ellos escuchan sirena y no saben si es un misil que va a traer muerte a su casa, a sus hijos o a sus hijas en la escuelita, como lo hemos mirado que sucedió en la parte norte recientemente. ¿Cómo nosotros aquí, porque tú viniste para acá y tú tienes un llamado especial allá en Jerusalén, cómo nosotros podemos ayudar a Jerusalén, a los judíos, a Israel, a través de tu ministerio? Yo solamente quizás te diga esto de una manera diferente, ¿no? Porque quedamos en cómo se cumple la época de los gentiles. En la Biblia nos dice, todo Israel será salvo. Entonces, para nuestro punto de vista, 11, Israel será salvo hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Romanos 11 lo confirma otra vez. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Es decir, hay un momento y hay un tiempo hoy en día para la iglesia a nivel global que el tiempo se está llegando a su final. El grifo se comienza a cerrar y lo que están empezando a caer son pequeñas gotas de agua cuando cerraste el grifo. El agua ya no sale con fluidez, salen pequeñas gotas de agua. Yo me tomé una vez un avión, llegué a Honduras y estaba en el momento, me senté en las sillas de adelante y en el momento de alabanza el Espíritu Santo invadió el lugar. Quizás para ellos era normal que suceda en todos los servicios de domingo, el Espíritu Santo viene, visita, pero para mí fue algo increíble, porque yo no lo experimento ya. Yo no tengo, el Espíritu Santo no tiene la libertad que tiene aquí, en aquel lugar. Y no es que no pueda, simplemente que por este momento ha sido cegado, porque no tiene el permiso para entrar al pueblo, porque dice, te tengo que cegar al pueblo protegido, primogénito, por el momento lo tengo que dañar, porque tengo que alcanzar a otros. Entonces, en este momento, muchos de los que, ustedes que se encuentran sentados aquí, están sentados en esa silla porque un judío tuvo que morir antes.
y murió sin el Mesías para que usted esté sentado en esta silla. Cuando yo estaba en esa congregación y estaba sentado ahí en ese lugar, le decía al Señor, Señor, ¿por qué ellos y no nosotros? Somos el pueblo elegido. ¿Por qué ellos y no nosotros? Y el Señor fue bien claro y me dijo, todavía no es el tiempo de ustedes. Yo voy a ir y voy a visitar nuevamente Israel como saqué el Espíritu Santo y como estuvo por primera vez, pero no es el tiempo de ustedes. Por ahora el Espíritu Santo está visitando las diferentes partes de la tierra para poder alcanzar a muchos más. Y cuando yo a veces viajo y estoy en estos diferentes lugares, veo que tienen, y lo he comentado esto, tienen un plato con muchísimas selecciones, con muchísimas cosas. Tienen una radio, una televisión, tienen el internet, tienen la congregación, tienen el servicio aquí, el servicio allá, el servicio este, el servicio acá. Tengo tanto para elegir. Nosotros no tenemos tanto para elegir. Entonces, lo poquito que tenemos para elegir lo valoramos. Es nuestro tiempo con el Señor. Yo salí al desierto a orar a la mañana. Y el Señor un día me hace que cambie la mirada. Y cuando miro, veo una nube negra por sobre el territorio de la ciudad donde vivo. Y entonces yo sentía, el Señor como que me hable la audición y sentía oraciones que suben, pegaban en la nube y bajaban. El cielo no estaba abierto. Y entonces yo sé que cuando me tomo el avión, ahora tengo que retornar a Israel, sé que me tomo el avión y vuelvo nuevamente al tiempo del silencio para Israel. El pueblo de Israel, se nos dice que entre el libro de Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Para nosotros hoy llevamos 2424 años de silencio. El pueblo no puede conectar con Dios, pero usted sí. Y usted tiene un privilegio increíble que el pueblo primogénito, elegido de Dios, no lo tiene. Y yo creo que el cristianismo hoy en día, lo único que nosotros pedimos desde allá es solo ámenlo a Él. No es la profesión, no es el trabajo, no es la cuenta de banco, es Él. Él es la esencia y Él es absolutamente todo. Nosotros estamos en una nación que está invadida, amenaza y todo lo demás. Cuando llegamos y estuvo el conflicto, le pregunté a mis hijos, ¿qué ustedes piensan? Acabamos de venir de una nación, Estados Unidos, fácil, perdón, pero es lo que sentimos lo que venimos de afuera, ¿no? Como que... Estamos bien chiqueados aquí, sin duda. Sí, puedes irte a un restaurante, puedes irte no sé qué. Imagino que muchos de ustedes salen de aquí hoy, después del servicio, y se van a ir a algún restaurante. En Israel eso no sucede. Me imagino que se van a subir a su carro y van a tener una radio, alguien hablando en una radio, alguna música de adoración. En Israel eso no sucede. Y le pregunté a mis chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Se irían para allá? Y ellos me dicen, papá, bajo ningún punto de vista. El Dios de Israel para nosotros es el que nos prometió esta tierra y a esta tierra la vamos a defender. Y ellos tienen 18 años y están arriesgando su vida para defender una promesa que Dios le hizo a su pueblo. Nosotros estamos completamente seguros que el Señor va a sacar al pueblo de Israel en victoria. Amén. De eso no hay ninguna duda. Amén. Pero nuestra tristeza en preocupación es ¿qué habrá hecho la iglesia en ese tiempo? Porque el Señor va a venir y preguntar, ¿qué hiciste por Israel? Cuando el Señor le dice y reúne a aquellos en la ciudad de Jerusalén y le habla acerca de la parábola, le dice, cuando no tuvisteis que comer, cuando estuve preso y no viniste y me visitaste, cuando no tuve que vestirme y no viniste, cuando no se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Eso le está diciendo al pueblo judío. No le está hablando al necesitado que está ahí en la calle. Cuando está hablando de eso, le está hablando al pueblo judío. Cuando le está diciendo a ustedes eso, le está diciendo al pueblo judío. Entonces, la oración es bien importante, pero el apoyo también es importante. Yo creo que no hay que perder de vista ni uno ni lo otro, pero lo más importante es no perder de vista a aquel que nos salvó y aquel que le está dando un día más de gracia para que usted pueda alcanzar a otro, porque el tiempo se está terminando. Amén, absolutamente, absolutamente. Bueno, voy a dejar esto para un rato todavía, pero en unos momentos vamos a tener Santa Cena, pero antes de esto, la Biblia nos dice en el Salmo 122 que oremos por la paz en Jerusalén.
estos días no sabemos lo que va a suceder. Irán promete un ataque grande. Puede ser que Irán use todo los armamentos que le queda a Hezbollah. Irán va a hacer todo lo posible para tratar de destruir a Israel. Nosotros sabemos que no funciona así, que Israel no va a ser destruido. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros estamos aquí preocupados. Yo sé que muchos están diciendo, pastor, termine, hay 20 pupusas afuera, queremos comer. En Israel, déjeme decirle, hermano, no, estamos hablando en serio. ¿Cuántas vidas van a perder sus vidas simplemente porque están viviendo en el territorio de Israel? A nosotros un ataque nos encanta. Sí, Dios va a proteger a Israel. Ellos están pagando un precio muy alto. ¿Cómo fuera si ahora nosotros estuviéramos recibiendo misiles aquí en la iglesia? ¿Todavía usted fuera miembro de la iglesia? No, yo no puedo ir a la iglesia porque están atacando a la iglesia. Siempre buscando pretexto. Lo que quiero decir, hermanos, vamos a orar. Sabemos que viene un ataque fuerte. No importa lo que yo piense, que Israel va a responder con un ataque mucho más fuerte, ninguna duda. Pero mientras tanto hay sufrimiento. Vamos a orar. Lo mejor es que Dios le ponga temor a ese Khomeini, que es el que está en cargo de Israel. Que esos cohetes cuando salen que exploten ahí mismo, porque no queremos ver más guerra. Así que vamos a orar, pero la cosa es que también fe sin obra es una fe, ¿qué cosa? Muerta. Así que antes de que nos vamos a ir para la casa, yo sé que en 15 minutos empieza el otro servicio, tenemos que tener Santa Cena, vamos a recoger una ofrenda especial para ellos. El hermano no puede llevar cheque para allá ni nada. Así que si ustedes tienen que hacer un cheque o algo, por favor, hagan su cheque a Maranata y nosotros, entonces, esta ofrenda va a ser para dársela a él. Pero no le hagan el cheque al nombre de él o de su ministerio porque no lo va a poder cambiar. Pero eso lo vamos a dejar para lo último. Pero ahora nosotros vamos a tomar un tiempo aquí para tener Santa Cena. Lo hacemos nosotros recordándonos. Yo sé que todavía tienen cena de Pascua en Israel hasta los que son mesiánicos. Sí, claro. Entonces, claro. Ahora sabemos que cuando Cristo estaba teniendo esa cena de Pascua, Él hizo algo diferente. Cuando Él agarró pan y lo quebró, eso era una parte de la Pascua, y después le puso vino a otra copa, eso tampoco es parte de la Pascua. Explícanos si eso tiene un significado también acerca de Jesús. Tiene un significado tremendamente increíble que los discípulos no alcanzaban a percibir qué era lo que Él estaba haciendo. Estaba como cambiando la tradición. El Pesaj, la Pascua, para el pueblo judío representa la liberación del pueblo de Egipto y se celebra cada año. Y en cada elemento que hay en la Pascua hay un significado muy claro de la salvación. Por ejemplo, cuando el Señor le dice en la antigüedad, vaya y agarre la sangre de un cordero, no más de un año, que sea puro sin mancha, está representando al cordero que va a venir en el tiempo futuro. Cuando le dice agarre esa sangre y pónganla en los dinteles de la puerta, le está diciendo al pueblo cómo va a ser la muerte del Mesías, porque le dice pónganlo aquí en el lateral, en este lateral, en el techo, en la parte de arriba, y que debajo ponga un cuenco donde va a caer la gota. Allí va a morir el cordero puro y sin mancha. ¿Entendieron el simbolismo de una cruz? Por medio de una cruz. Lamentablemente, con la sangre cayendo hacia abajo. Exacto, esa va a ser la muerte del cordero puro y sin mancha. Eso ya se lo estaba diciendo el Señor en el pasado. Y le dijo, tienen que recordarlo en el libro de Éxodos, capítulo 6, de manera 4 elementos. Y entonces esos 4 elementos se transforman en 4 copas. Y eso lo van a celebrar cada año, cada vez que se reúnan en la tierra. Y entonces dice, y este será principio de meses y cabeza de año, en el mes de Nisan. Y es cuando se celebra la fiesta del Pesaj, que representa un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Cuando esas 4 copas se ponen sobre la mesa, se pone la copa número 1, representa la copa de la liberación. Les liberaré con brazo extendido. La copa de la santificación, y les santificaré. La copa de redención, y les redimiré. Y la copa de aceptación o alabanza, y les aceptaré y seré para ustedes su Dios. Entonces esos 4 elementos, esas 4 partes
que figuran en el libro de Éxodo capítulo 6, están representadas en las 4 copas. ¿Qué hacen esas 4 copas? Se sirven en la mesa de la Pesaj. Jesús lo celebró 3 veces con los discípulos, pero la número 3 fue diferente a las 2 anteriores. Entonces esas 3 veces que él celebra, la copa número 1 la beben, la copa número 2 la beben, la copa número 3 no se bebe, porque es la copa de la redención. La copa número 3 se vierte. Tú la sirves, pero la tienes que vertir sobre la mesa. No se puede beber. La copa número 4, por consecuencia, la puedes beber, pero la tercera no le da significado a la cuarta, porque la cuarta es aceptación. No hay aceptación sin redención. Por lo tanto, el pueblo judío al día de hoy no tiene aceptación porque no ha sido redimido. Jesús, cuando él estaba diciendo esta tercera, que ustedes no la beben, la tenemos que beber, pero no estaba con ellos físicamente. Entonces, ¿cuándo estaba esa tercera copa? En el libro de Lucas, capítulo 24, nosotros nos encontramos con 2 copas cuando hablamos de la Santa Cena. Y dice que tomaron la copa y bebieron y tenían alabanzas y cenaron, y luego de haber cenado tomaron otra copa. Tenemos 2 copas en el libro de Lucas, no sé si prestaron atención a eso. Qué raro, ¿no? Es que hay 4 copas en la época de la Pascua. Entonces, si tenemos 2, nos están faltando otras 2. ¿Dónde están las otras 2? Para que verdaderamente Jesús sea el significado de la aceptación, porque si no fue otro que dijo ser Mesías. Nosotros lo entendemos desde el punto de vista judío, sino para mí, si eso no se cumple en él simplemente fue un alborotador más. Cualquier otra persona. Pero se tiene que cumplir. Entonces, buscando en el Nuevo Testamento, la tercera copa aparece en el huerto de Getsemaní. Cuando él dice, Señor, quita de mí esta copa. Ustedes lo leen en el español, cuando dice, quita de mí esta copa, ¿no? En el hebreo está hablando de lo mismo, pero está hablando de la redención. Él está diciendo, en otras palabras, ¿existe otra posibilidad? ¿Hay otra chance? ¿Tiene que ser de esta manera? No he venido a hacer mi voluntad sino la tuya. Y entonces él ahí entrega todo para que nosotros podamos beber y ser redimidos. Ahí es donde él vence por completo con su carne y suda gotas de sangre. Eso representa la tercera copa, la copa de la redención. Él estaba luchando con todas las tinieblas. La Biblia nos dice que tenía que venir un ángel para fortalecerle. Y mientras el ángel le fortalecía, él oraba con mayor intensidad, cumpliendo